pero eso también se le suma a la reforma que presentó el senador o que presentó el PAN recientemente ante justamente el Pleno para que se vaya modificando y se apruebe y haya discusión para aprobar esta ley general. Permítame enlazarme con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, para hablar de este tema. David, qué gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Michelle? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. ¿Cómo ves esta propuesta? Obviamente viene la propuesta desde el gobierno federal, pero está sufriendo ya algunas modificaciones, al menos los dictámenes aprobados ya en las comisiones pues, que corresponde, obviamente, tratar este tema. En efecto, ahí lo que alcanzamos a percibir es que en el Congreso Federal la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta, a pesar de que su partido tiene una mayoría aplastante para poder procesar en positivo varias de estas iniciativas, no cuenta con el respaldo de integrantes de su propia bancada. Ella, junto con el equipo que elaboró estos dictámenes, esperaban que pudiera pasar sin hubiera modificaciones de sustancia, pero de acuerdo con la información que empieza a fluir y que nuevamente tú reseñas, hay distintas posiciones al interior del Senado. Quizá no necesariamente sean posiciones que tengan que ver con temas de seguridad, sino más bien una especie de mensaje político hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no van a dar trámite fast track a todo lo que ella presenta. Y en concreto, hay que hablarlo también, estas propuestas tienden a fortalecer la figura del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Es algo que en el Senado y también en el Congreso, la Cámara de Diputados, está tratando de frenarse tanto por parte de Ricardo Monreal como de Adán Augusto. Es decir, los méritos o falta de méritos que pudieran tener las iniciativas de Claudia Sheinbaum para mejorar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se enfrentan con un conflicto interno con su bancada y también con una rivalidad que existe entre el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y el ala militar, que también hace sus propias gestiones al interior del Congreso para inclinar la balanza de las modificaciones en su favor. Aunque sonaba como que estaba trastabillando, la verdad es que no. Una cosa es la que ha estado opinando, la que busca votar el Senado, y otro lado es lo que se está viendo en las comisiones del Congreso de la Unión. Es decir, como bien lo acaba de marcar David Saucedo, hay opiniones divididas respecto a este tema. Por ejemplo, en el caso de los panistas en el Congreso de la Unión, piden que además se sume el tema de las madres buscadoras, que no se solicite los datos biométricos. Están a favor de que haya una coordinación entre estados, municipios y la federación, pero aquí vemos muy complicado, David, pues que se suba el tema de las madres buscadoras, sobre todo cuando en los recientes días, pues esta figura ha estado muy cuestionada. En efecto, y la propia presidenta en la semana hizo una serie de puntualizaciones con respecto a lo que ella se propone para mejorar la atención de los colectivos de búsqueda de personas y poner un respaldo suficiente del gobierno federal para poder encontrar a las personas que están en esta condición de desaparecidas. Habló de presupuestos, de mejorar instituciones, de establecer protocolos, de establecer listados, padrones nacionales, es decir, una serie de reformas. En teoría ya gran parte de lo que se mencionó ya existe. Sin Sí. embargo, existe con poco presupuesto, poco personal y con resistencias por parte de algunas instituciones de seguridad pública, destacadamente el ejército. Es decir, en el tema de seguridad, en donde se plantearon temas de largo plazo, se ven influidos por temas de coyuntura, por lo que lamentablemente ocurrió y se dio a conocer en el rancho Izaguirre. Pero esto es algo, una constante que tenemos que estar conviviendo de manera regular en México. Sí. Cualquier propuesta en materia presupuestal, legislativa, de nombramiento de perfiles en áreas de seguridad, tendrá que verse influida necesariamente por los eventos de alto impacto que van ocurriendo. Si el día de mañana se genera un movimiento nacional eh, a favor de las personas desaparecidas y en favor de los colectivos de búsqueda a raíz de lo que seguramente será más descubrimientos de centros de exterminio, seguramente habrá nuevas iniciativas para reforzar esta situación. Lo que Sí. tenemos hasta el momento es una serie de propuestas que se generaron hace meses, pero el contexto actual está cambiando. Y como bien lo mencionas, porque estaba leyendo también la iniciativa, David, que Mauricio Vila, senador por el PAN, presentó y son, la verdad, son temas que ya están en la ley, como por ejemplo, propone la federación, las entidades federativas y municipios compartan responsabilidades. Ya hay trabajo coordinado, se ordena al menos desde la federación y en algunos estados está funcionando, en otros no tanto. Pero la posibilidad también de acceder a opciones de financiamiento para vivienda, eso también ya existe. Establecer programas de becas para hijas e hijos de policías
y que ningún policía, ninguna mujer ni un hombre policía se queden sin acceso a servicios de salud. Y uno pensaría, bueno, se supone que cuentan con todo esto, pero como bien dices, no tienen presupuesto y por eso en algunas entidades se han levantado grupos y organizaciones de viudas de policías que buscan que los estados se comprometan a pagar, pues, al menos los servicios básicos o una deuda, una cuota pendiente porque sus esposos, sus padres murieron en el cumplimiento de su deber. Y lamentablemente la declaratoria de ausencia en muchos estados del país tarda mucho en llegar porque sus seres queridos están en esta misma condición de personas desaparecidas. Sí, Hace falta mucho por hacer para mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública en varias regiones del país, incluso el crimen organizado ya empieza a lanzar ataques directamente en contra de integrantes del ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Y en función de lo que alcanzamos a ver con las familias de los deudos y con las viudas, pues no están en una situación privilegiada si se le compara con los policías. Se pensaba que el ejército, las Fuerzas Armadas tendrían un régimen de excepción y pareciera que no es el caso, o al menos en los elementos de tropa. Hay algo ausente en todo caso en estas iniciativas, todas están plagadas de buenas intenciones y en efecto, coincido con tu sí. apreciación, muchas cosas ya están plasmadas, pero hace falta recursos. Y esto sería lo más importante de aquí en adelante, que todas aquellas propuestas en materia legislativa tengan un estudio técnico presupuestal y hasta el momento no conozco ninguno, ni del gobierno federal ni de la oposición, algún estudio donde nos pueda decir qué costo tendría dotar a las corporaciones de seguridad pública de estas nuevas atribuciones que se están tratando de implementar. Me parece que eso es lo que está todavía haciendo falta, de que se haga un cálculo de cuál es el presupuesto que se requiere y de dónde va a salir. Así es, David, me quedan algunos segundos preguntarte, ¿crees que se llegue a alguna definición, alguna conclusión, sobre todo por estos obstáculos que estamos viendo, incluyendo los políticos? Yo creo que va a salir de la caja legislativa una serie de disposiciones un poco diferentes a las que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lamentablemente los acontecimientos que se suceden en México, ya no mes con mes, sino semana con semana, van Sí, a obligar a que antes de que termine el año, nuevamente haya modificaciones en nuestro marco legal. No sé si lo has percibido, la mayoría de los que estamos inmersos en estos temas pues hace 2 años para acá, prácticamente cada 6 meses hay propuestas así es. legislativas para mejorar el marco que regula todo esto. Entonces, antes de que termine el año, seguramente tendremos nuevas reformas. Y así lo analizaremos si nos lo permites. Gracias, como siempre, David.